Muy bien. El segundo caso de los productos notables lo conocemos como diferencia de cuadrados. Al igual que la suma de cuadrados, también tiene su propia fórmula y para la diferencia es la siguiente. A menos B elevado a la 2 es igual a la primera componente al cuadrado menos el doble de la primera por la segunda componente más la segunda componente al cuadrado. Y así nos queda la fórmula de la diferencia de cuadrados. Si se fijan, en el caso 1, que fue la suma de cuadrados, todos los términos quedan positivos. Y en este segundo caso, en la diferencia de cuadrados, solamente el segundo término queda negativo y el procedimiento siempre es igual. Ejemplos. Si tenemos 4a menos 2b a la 2. Entonces, guiándonos por lo que está escrito aquí en la fórmula, diríamos la primera componente al cuadrado menos el doble de la primera componente por la segunda componente más la segunda componente al cuadrado. Entonces, todo esto nos queda ya desarrollado de la siguiente forma. 4 elevado a la 2 es 16. A la 2. Menos, multiplicamos los coeficientes. 2 por 4, 8. Y 8 por 2, 16. AB. Más 2 al cuadrado, que es 4. B elevado a la 2. Esta es la respuesta para 4a menos 2b a la 2. Otro ejemplo. 5a a la 3 menos 2 a la 2. El primer término es 5a a la 3 y el segundo término es 2. Entonces nos queda de la siguiente forma. 5a a la 3 elevado al cuadrado menos el doble de la primera componente, que es 5a a la 3 por la segunda componente, que es 2, más la segunda componente al cuadrado. Desarrollamos los productos indicados y nos queda la siguiente respuesta. 5 al cuadrado es 5 por 5, 25. Copiamos la variable a, multiplicamos 3 por 2, 6. Menos 2 por 5, 10 y 10 por 2, 20. A la 3 más 2 al cuadrado, 4. Y aquí tenemos la respuesta del segundo ejemplo. Tenemos 3 medios a menos 2 tercios de a la 2. Ok, aquí se nos presenta una diferencia de cuadrados con fracciones. Entonces, igual procedimiento. La primera al cuadrado menos el doble de la primera por la segunda más la segunda al cuadrado. Entonces, esto nos queda de la siguiente forma. 3 medios a la 2 menos el doble de 3 medios a por 2 tercios b más, por la fórmula, más la segunda componente, 2 tercios, b elevado al cuadrado. Muy bien, entonces desarrollamos y recordemos. Se elevan ambos valores, tanto 3 como 2, al cuadrado. Entonces nos diríamos 3 al cuadrado, 9,
2 al cuadrado, 4. Copiamos la variable a, ya sabemos, 1 por 2, 2. Menos. Entonces tenemos una multiplicación. Recuerde usted que puede hacer lo siguiente. Si el numerador y el denominador tienen igual valor y estamos multiplicando, podemos cancelar. En este caso podríamos cancelar este 2 con este 2 y este 3 con este 3. Por lo tanto, solo nos queda 2AB. Repito, lo podemos hacer siempre y cuando el numerador y el denominador sean iguales y estemos multiplicando. Entonces, al quedar aquí, nos quedaría este 2, lo cancelo con este 2, y este 3 lo cancelo con este 3, y solamente nos quedaría 2 más 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9b a la 2. Si en esta parte de el ejemplo no entendió porque solamente nos queda 2, lo puedo explicar nuevamente aparte y se fija usted que queda 2 por 3 medios por 2 tercios. Si usted hace toda esta multiplicación, diríamos 2 por 3, 6, 6 por 2, 3, 6 por 2, 12, disculpen. Luego, 2 por 3, 6. Si aplicamos el proceso de simplificación, diríamos mitad de 12, 6, mitad de 6, 3. Y 6 dividido entre 3, 2. Miren, que es lo mismo que tenemos aquí. Y ahí tenemos la respuesta. Continuamos. A la 3, B a la 4, menos C a la 2, elevado a la 2. Entonces, nuestro primer término es A a la 3, B a la 4, y nuestro segundo término es C a la 2. Entonces, siguiendo la fórmula, decimos la primera componente al cuadrado menos el doble de la primera componente a la 3, B a la 4, por la segunda componente, C a la 2, más la segunda componente a la 2. Recuerde que las variables se copian, los exponentes se multiplican. Entonces aquí nos queda A, 3 por 2, 6, B, 4 por 2, 8. Menos 2 por 1, 2, A a la 3, B a la 4, C a la 2. Más, se copia la variable, C, 2 por 2, 4. Siguiente ejemplo. 1 medio x a la 3 menos 6 a la 2. Primer término al cuadrado. 1 medio x a la 3 elevado a la 2. Menos el doble del primer término, 1 medio x a la 3 por el segundo término, 6. Más el segundo término, 6 al cuadrado. Respuesta. Entonces desarrollamos y nos queda 1 al cuadrado, 1, 2 al cuadrado, 4. Copiamos la variable, 3 por 2, 6. Menos 2 por 1, 2, y 2 entre 2, 1. Entonces solo, repito, 2 por 1, 2. Disculpen, 2 por 1, 2. 2 por 6, 12. Y 12 entre 2, 6. X a la 3. De igual manera, usted puede cancelar este 2 con este 2 y decir directamente 1 por 6, 6. Más 6 a la 2, 36. Seguimos.
2t a la 4 menos 3b a la 5. Todo a la 2. Entonces, recuerde, la primera a al cuadrado, 2t a la 4 al cuadrado, menos el doble de la primera componente, 2t a la 4, por la segunda componente, 3b a la 5, más la segunda componente, 3b elevado a la 5, todo a la 2. 2 al cuadrado, recuerde, 2 por 2, 4. Se copia la variable t, 4 por 2, 8. Menos, multiplicamos 2 por 2, 4 y 4 por 3, 12. Se copia la parte literal, t a la 4, b a la 5. Más 3 al cuadrado, 9. Copiamos la variable b, 5 por 2, 10. Y aquí tenemos desarrollado esta diferencia que está en la parte de arriba. Un siguiente ejemplo. A a la 3 menos 1 medio b a la 2. Primer término a la 3, segundo término 1 medio b. Entonces decimos a la 3 al cuadrado menos el doble de la primera, que es a la 3 por 1 medio b, más el segundo término 1 medio b elevado a la 2. Desarrollando lo escrito aquí en esta primera línea, nos queda lo siguiente. Copiamos la variable a, 3 por 2, 6, menos. Recuerde, si el numerador y denominador son iguales, se cancelan siempre y cuando estemos multiplicando. En este caso yo puedo cancelar aquí y puedo cancelar aquí. Entonces me queda solamente 1. Y todo número multiplicado por 1 es igual a él mismo. Entonces me queda a la 3 por 1. Entonces me queda a la 3 b. Más, sabemos, 1 medio al cuadrado es 1 por 1 y 2 por 2. Entonces sería 1 y 2 al cuadrado, 4. Copiamos la parte literal, b, 1 por 2, 2. Y aquí ya tenemos la respuesta al problema anterior. Recuerde entonces, en la suma de cuadrados, usted tiene todos sus miembros son positivos. Fíjese en la fórmula. En el segundo caso, la diferencia de cuadrados, solamente el segundo término es negativo. Los extremos son positivos. Entonces, en la suma, todo queda positivo, primero, segundo y tercer término. Y en la diferencia, el primero y tercer términos son positivos y el segundo queda negativo. No los vaya a confundir. Recordemos. 4 más 3a a la 2. Aplico el caso 1. Entonces digo, la primera al cuadrado más el doble de la primera por la segunda más la segunda al cuadrado. La respuesta es 4 al cuadrado, 16, más 2 por 4, 8, y 8 por 3, 24a, más 3 al cuadrado es 3 por 3, 9a a la 2. Esto es en la suma de cuadrados. Si tuviéramos planteada la diferencia, 4 menos 3a a la 2, entonces quedaría 4
a la 2 menos el doble de la primera por la segunda, más la segunda componente al cuadrado. Entonces la respuesta, idéntica, solo cambia el signo. Mire, 4 al cuadrado 16, menos 2 por 4, 8, por 3, 24a, más 3 al cuadrado 9, a la 2. Y esta es la respuesta. Aquí tenemos la suma de cuadrados y en la parte inferior la diferencia de cuadrados. Lo que cambia es que en el primer caso sus tres términos son positivos y en el segundo solamente es negativo el segundo término. Bueno, esta es la tarea que les queda para, aquí va la fecha, miren, lunes 1 de junio, ya para el próximo lunes. Siempre acuérdese, aquí donde aparece el signo más, usted va a aplicar el caso de suma de cuadrados y cuando aparece el signo menos, la diferencia de cuadrados. Desarrollen, son 6 ejercicios y también está pendiente con la tarea anterior, pues vaya tratando de enviarlas. Gracias.